lo que Dios me ha dado a mí ha sido una esperanza de que hay algo más. Hay un momento en que si no te planteas que hay algo más, va a llegar un momento que la vida te va a golpear de alguna manera y te lo vas a tener que plantear. Los que no saben ni pueden caminar, no grites no ante nada, no mires atrás por favor, donde los pájaros no cantan, donde la luz es difusa. Vamos a empezar. Vamos a leer Mateo 7, los versículos del 13 al 29, porque esto es el entorno de los versículos que vamos a ver, que no son estos, pero vamos a ver todo su contexto otra vez, ¿vale? Para tenerlo siempre presente. Por lo tanto, Mateo 7, versículos del 13 al 29, dice así: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Vimos ya el domingo pasado que estábamos en el final del Sermón del Monte, ¿no? Y acabamos de leer los versículos que conforman este final del Sermón del Monte, y descubrimos en estos versículos 4 partes, un principio y el desarrollo de este principio en 3 secciones. ¿Cuál es el principio? Pues lo que vimos el domingo pasado, que hay que entrar por una puerta que es estrecha y seguir por un camino que es angosto. Este es el principio, pero ahora el Señor nos lo va a desarrollar, y consiste este desarrollo en lo siguiente: percatarse de que por este camino angosto pueden aparecer lo que llama el Señor lobos, y que los podemos desenmascarar poniéndolos a prueba al ver sus frutos. Y esto es lo que veremos hoy, ¿de acuerdo? El primer punto de este desarrollo. Hay un segundo punto que es, lo veremos en domingos posteriores, ver también que por este camino angosto podemos encontrar gente que podríamos ser nosotros mismos, atención, y gente que habla pero que no hace, gente que hace pero sin fe, ¿no? O sea, obras en la carne y no frutos del Espíritu, esa gente que dice Señor, Señor. Y luego hay un tercer punto en el desarrollo del principio. El principio, recordar, era entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino angosto. Lo desarrolla y termina diciéndonos que uno de los caminos, de esos 2 caminos, lleva a un final y otro a otro, y que los 2 finales son muy distintos y que los 2 caminos son transitados por personas muy diferentes. Un camino, o las personas que van por un camino, fundan su vida sobre la roca y otros lo fundan sobre la arena. Muy bien, he hecho una pequeña explicación general para que tengamos bien claro, y por eso hemos leído todos los versículos, para que tengamos bien claro en qué consiste lo que vamos a ver. Mirad, uno de los finales del camino es la vida eterna con Dios, y el otro de los finales del camino es la vida eterna sin Dios. Vida eterna sin Dios significa muerte. Está hablando de muerte espiritual. O sea, es la separación eterna con Dios. No es que te mueras,
sigues viviendo, porque es vida eterna, pero es la muerte porque no tienes a Dios en esa vida, con todo lo que ello implica. Los que no han entrado por la puerta estrecha, que es Cristo, no se imaginan este final porque, como dijimos el domingo pasado, van mirando a los lados del camino, despistándose con todas las atracciones que tiene el camino ancho, ¿no? Imagínate cómo será esto, ¿no?, para ellos cuando lleguen luego al final. Pero si ya en este mundo falta justicia, falta paz y falta gozo, a pesar de que la misericordia de Dios está sobre este mundo, porque está sobre su iglesia y de alguna manera la iglesia transmite la bendición al resto del mundo, imagínate cómo será un mundo sin Dios. Si en este mundo no hay justicia, no hay paz y no hay gozo, a pesar de que está la misericordia de Dios sobre nosotros, imagínate un mundo sin todo esto, ¿no? Un mundo eterno en que la injusticia y la guerra y la angustia de no tener gozo sean la tónica general de nuestra existencia. La gente nos acusa de asustar, pero si no se asustan, ojalá se asustaran, ¿verdad? De todas formas, yo no soy quien habla de esto, es Jesús. Lo dice por toda la Escritura, y fíjate, si te fijas en el versículo 19, ¿qué nos dice hoy el versículo 19? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Sabes lo que pasa? Que estamos muy acostumbrados a leerlo y no nos hace efecto. Solo cuando hay un profeta que de repente lo suelta y lo dice, ya suena un poco diferente, ¿no? Pero míralo bien, todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Esto no es poesía, esto es fuerte, ¿eh? Es Jesús quien lo dice, vuelvo a repetirlo. La gente piensa que Dios es bueno, ¿verdad? Y acierta. Y piensa que es justo, y acierta. Lo que pasa es que no entiende qué es amor y qué es justicia, y se quedan ahí sin averiguar qué es el amor de Dios y qué es la justicia de Dios, ¿no? Se quedan con el Dios de su imaginación, el Dios que les gusta, el Dios subjetivo, el Dios que les interesa, ¿verdad? Está con un Dios a la medida. Sin embargo, nosotros les presentamos a un Dios objetivo, a un Dios que está fuera de nuestra imaginación, a alguien que nos dice cosas muy duras, ¿no? Es Él quien pone la regla del juego, no nosotros. Dios es amor, sí, pero eso no significa lo que la mayoría del mundo se imagina. Lo que significa es que dio a su Hijo por nosotros, por nuestros pecados. No es amor para darnos lo que le dé la gana a la persona, y esto ya no le gusta tanto a la gente. Por lo tanto, sí es amor, pero también es justicia, ¿no? ¿Y qué implica justicia? Un juicio. ¿Y qué implica un juicio? Una sentencia. Y esto es lo que no nos gusta. Por eso la gente cuando dice que Dios es amor y le gusta, y justicia le gusta, sí, pero se piensan que van a ser, ¿no?, liberados, pero igual el juicio es de condenación. Esto es de adolescentes, parecemos a veces adolescentes malcriados. La Escritura también habla de ira de Dios, porque en el día del juicio el Señor desatará lo que ahora está atado, que es su ira, la desatará sobre aquellos que no aceptaron a Jesucristo como su Salvador. Y esto tampoco se suele decir, ¿no? Te preguntarás, ¿por qué hablo de esto aquí ahora? Luego lo explico, pero tiene que ver con lo siguiente. Primero, los falsos profetas, con sus suaves palabras, nunca mencionan el juicio. Y segundo, el juicio está siempre presente en las palabras de Jesús. Y por lo tanto, también esta sección del Sermón del Monte está llena de juicio, ¿no? El juicio es el tema central en esta sección del Sermón del Monte, porque concluye además explicándonos que los dos caminos terminan en dos sitios muy diferentes, y esto es juicio. Yo no sé cómo será la muerte eterna, pero con que solo sea parecida a esta vida, pero vivida eternamente, ya es suficientemente cruel. Aún así, la Biblia la describe bastante peor. Pablo nos dice cómo será el reino de los cielos, ¿os acordáis? El reino de los cielos nos dice Pablo que no será ¿qué? Ni comida ni bebida. ¿Que será qué? Justicia, paz y gozo. Muy bien, Romanos 14, 17. Por lo tanto, si esto es el reino de los cielos, ya te doy una idea de cómo puede ser el reino de los infiernos. ¿Sí o no? ¿Lo ponemos al revés? ¿Cómo podría ser el infierno? Pues imagínatelo, injusticia perpetua,
Imagínate en tu vida constantemente siendo juzgado injustamente por otros hombres. Guerra. Siempre tu vida en una constante guerra y escapando. Y por lo tanto, sin gozo, con una angustia tremenda. Esto es, como yo veo, la vida sin Dios. Falsos profetas. Tiene todo mucho sentido lo que acabo de decir, ¿eh? Falsos profetas, ese es el título de hoy. Mateo 7, versículos del 15 al 20. Cuidado, nos dice el Señor, son lobos. ¿Cuál era el principio? Volvemos a repetirlo. El principio es lo que vimos el domingo pasado, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esto era el principio, y ahora lo vamos a ver desarrollado, pero la primera parte del desarrollo. Esta primera parte vamos a encontrar algo muy interesante que el Señor nos quiere advertir. Ya hemos visto que todo esto está enmarcado en un tema fundamental para Jesús. ¿Cuál es el tema fundamental para Jesús? En todos estos versículos, el juicio, que al final va a haber un juicio. Y uno de los síntomas de los falsos profetas es que ellos no hablan de esto. Ya tenemos algo, ¿eh? Les gusta decir palabras suaves hasta hacer desaparecer la cuestión del juicio, para tranquilizar a la gente. No pasa nada, te dicen, eso está superado. No hablan del infierno ni de Satanás, ni siquiera hablan de las consecuencias del pecado, porque no creen en el pecado. Fijaros los versículos que vamos a ver hoy. Mateo 7, del 15 al 20. Esto es lo que vamos a ver hoy. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Jesús nos advierte de tres cosas. Primero, de que existen, que no seas ingenuo, que existen. Y es que somos muy olvidadizos. Jesús nos tiene que recordar siempre las cosas. Y yo se lo agradezco. Bien. Segundo, nos dice que son falsos. Y si son falsos es porque hay algo que no cuentan. Hay una verdad que no te dicen, ¿no? Y es una verdad importante. No es una verdad cosmética ni una verdad accesoria. ¿De acuerdo? Es una verdad que afecta a la salvación. Y tercero que nos recuerda Jesús es que te cuides de ellos, precisamente porque te pueden llevar al abismo, porque no te cuentan esta verdad. Además nos anima el Señor a descubrirles, enseñándonos a nosotros que a través de sus frutos podremos conocerles y desenmascararles. Es curioso que esta advertencia de que hay lobos venga después de la puerta estrecha y el camino angosto, ¿no? Y es probable que sea esto porque ya incluso en la misma puerta ya encontramos lobos que nos dicen y nos animan a no entrar, ¿verdad? Siempre estuvieron estos lobos ahí y siempre estarán. ¿Te acuerdas? Los profetas, antes de la llegada de Jesús, había muchos falsos profetas antes de la llegada de Jesús. Y en la época de Jesús, Jesús no se cansaba de acosarles, de decirles a estos falsos profetas que estaban engañando al pueblo. Y también aparecieron durante los años siguientes de la venida del Señor hasta el día de hoy. Son más peligrosos que los perros y los cerdos. ¿Por qué? Porque debido a su comportamiento agresivo y descuidado, el comportamiento de los perros y los cerdos son fácil de distinguir, ¿vale? Pero el peligro de los lobos que vienen vestidos de oveja, y eso es lo que nos puede desorientar. Por eso es más difícil encontrarles. Son menos agresivos, tienen unas palabras muy suaves, hasta que les descubres. Es muy significativo que el Señor nos dice que lo que hay dentro es lo que importa. ¿Y qué es lo que hay dentro? Un lobo. ¿Y qué es lo que hay por fuera? Una apariencia de piedad, ¿de acuerdo? Sin embargo, como decimos, por dentro son lobos porque su vida no se ha transformado, no hay una regeneración, no son nacidos de nuevo. Su naturaleza es depredadora. No hemos empezado la exposición. Esta exposición la vamos a distinguir en tres apartados. Esta exposición en tres apartados. La advertencia de que existen los lobos. La advertencia de cómo desenmascararlos, es muy importante, y la advertencia de cuál es su final. Empezamos. La advertencia de que existen viene el versículo 15 y dice este versículo 15:
Guardaos de los falsos profetas, guardaos, es una advertencia, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Bien, acabamos de ver el domingo anterior que la puerta ancha lleva a la perdición. Y decíamos que es curioso que esta advertencia venga justo después de explicarnos las puertas y de mandarnos pasar por la estrecha, ¿verdad? Así que seguramente estos falsos profetas nunca te hablarán de estas dos puertas. Mira, ya tienes una forma de distinguirles, ni de sus finales. ¿De acuerdo? A Jesús siempre le vemos preocupado por esto. Por eso siempre lo predica y siempre lo repite. El Señor habla mucho de estos temas, ¿no? Solo con repasar el Evangelio nos damos cuenta, o leyendo este Sermón del Monte, las veces que el Señor nos advierte de que hay un final y que tienes que vigilar ese final, ¿no? Las veces que plantea el infierno. ¿Y dónde terminan estas personas que no le aceptan a Él como la puerta estrecha, que es Jesús, para pasar a través de Él por el camino angosto? Así que si Él siempre lo hace, y de verdad que siempre lo hace, lo que pasa es que no nos damos cuenta, ¿quién soy yo para no hacerlo, verdad? Jesús lo repite tantas veces porque evidentemente es trascendental para nuestras vidas. Pablo, ¿os acordáis? También lo recuerda muchas veces, e incluso en Filipenses 3, versículo 1, dice: a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque Pablo era un buen maestro. Sabía que necesitamos que nos repitan las cosas. Y fíjate dónde dice esto, en Filipenses 3.1, pero el versículo 2 dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, estos falsos profetas, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Pablo está siendo un buen maestro. Yo no sé si os acordáis en el colegio, en la escuela, pero yo recuerdo que los buenos maestros eran los que me repetían muchas veces las cosas. Por dos motivos. Primero, porque había gente que pensaba que sabía y no sabía, y era muy bueno que el maestro se lo repitiera. Y segundo, y en este caso estaba yo, porque a mí me daba vergüenza levantar la mano diciendo que no sabía. Entonces, si me lo repetía, pues terminaba aprendiendo. Esos son los buenos maestros, lo vemos en Pablo, lo vemos en Jesús, ¿no? Esta es la importancia de repetir los temas, sobre todo temas espirituales. Es muy evidente esta importancia, sobre todo si estos temas afectan a la salvación, porque somos olvidadizos e incluso somos algo peor que olvidadizos. A ver, ¿qué podría ser algo peor que olvidadizo en un tema fundamental? Pensar que lo sabemos y no lo sabemos. ¿Por qué es peor? Porque si somos olvidadizos y nos lo recuerdan, decimos: ah, vale, es verdad. Pero si pensamos que lo sabemos, por mucho que nos lo repitan, podemos seguir en el error. Aún así es bueno para que si estamos en ese error podamos salir de él, ¿no? El verdadero peligro de estos falsos profetas proviene de esas sutilezas de sus palabras, ¿no? Ellos nunca te hablarán ni de la puerta estrecha, ni del camino angosto. En sus predicaciones y en sus enseñanzas jamás verás esas cosas. Nunca ofenden a nadie, nunca ofenden al hombre natural ni al cristiano nominal. Es alguien que agrada a todo el mundo porque va vestido de oveja. Y la oveja no molesta, el lobo asusta. Su mensaje es muy bonito, es muy navideño, su mensaje narcotiza, te duerme, te arrulla, ¿verdad? No como el mensaje del Señor. El mensaje del Señor, ¿qué te hace? Despertar, ¿eh? Mientras estás dormido, el Señor te despierta. Pero esta gente lo que hace es acunar, arrullar. Ese es el peligro, ¿no? Dice Pablo, nos lo recuerda Pablo, y esto es fundamental en la vida cristiana, ¿de acuerdo? Y yo lo practico desde aquí, porque creo que es fundamental. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Examinaos, dice Pablo. Probaos a vosotros mismos. O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Otra vez Pablo dice: ¿cómo vas a saber si está Jesucristo en ti si no te pruebas? O sea, si no ves si estás caminando por el camino angosto, ¿no? Es muy importante que el mensaje que se lanza desde aquí sea el mensaje que te despierte, no que te duerma. Todo el mundo habla bien de esta persona. Nunca encontrarás a nadie que hable mal de ellos, nadie le critica, por eso nadie le persigue. Resumiendo, ni en sus palabras, ni en su vida encontramos ni la puerta estrecha, ni el camino angosto. Tampoco encontramos nada que se parezca al tropiezo que significa la cruz. Siempre hubo esta clase de profetas. Hay que recordar una cosa: profeta no es aquel que adivina el futuro, sino el que expone la palabra de Dios. Lo que Dios tiene para su pueblo,
en la palabra de Dios. Esto es un profeta, ¿no? Pedro nos decía, tenemos también la palabra profética más segura, la Escritura. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien el estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Como venimos diciendo, este tipo de profeta siempre existió. Incluso Pedro también nos lo vuelve a repetir. Dice en 2 de Pedro 2, versículos 1 y 2, hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá, fíjate lo que dice, hubo y habrá entre vosotros falsos maestros, o sea, profetas y falsos maestros, Pedro lo equipara, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Pedro dice que los hubo. Por lo tanto, si los hubo, ¿dónde creéis que los vamos a encontrar? En el Antiguo Testamento. Y al descubrir cómo, vamos a ir luego ahí, y al descubrir cómo eran, veremos cómo son hoy, porque sus métodos no han cambiado, ¿de acuerdo? Para empezar, diremos que cuando aparecía un verdadero profeta, los falsos le perseguían hasta hacerle callar, le despreciaban, le acusaban, le insultaban, le resistían hasta la muerte, hasta matarlos, claro. Pero Dios, aunque lo permitía, siempre estaba con ellos, ¿no? Con los verdaderos profetas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos que los falsos profetas acusaban a Jeremías ¿de qué? ¿De qué acusaban los falsos profetas a Jeremías? De aguarles la fiesta, de que era un mensaje muy deprimente, de que era un mensaje que les echaba la culpa, ¿no? Era un mensaje que les explicaba cuál era la condición del hombre, ¿no? Y ellos decían, siempre está así Jeremías. Y estos falsos profetas, ¿sabes lo que decían? Paz, paz. Pero no había paz. Así le responde el Señor a estos falsos profetas a través de Jeremías. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Esto está en Jeremías 8:11. Te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, que tiene un español un poquito más moderno. Dice, estos falsos profetas curan la herida de mi pueblo y por encima y les desean paz, paz, cuando en realidad no hay paz. O sea, ¿qué eran estos falsos profetas? Engañadores. Y es que ¿la paz de qué depende? ¿Qué dijo Cristo que venía a traer? Espada. ¿Qué es la paz? Es una espada que divide dos caminos, el ancho y el estrecho. Es una división entre dos cosas, ¿no? Otra vez, qué casualidad, siempre dos cosas, en este caso, camino estrecho y camino ancho, ¿no? Una de las mayores mentiras que escucharás en estas Navidades es esta. A ver si te suena. Se ve mucho en los Christmas y en las postales de Navidad. Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. ¿A que sí? Pues es mentira. Eso no dice la Biblia. No existe en el mundo nada parecido a hombres de buena voluntad, ¿no? No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso nos dice Pablo en Romanos, hablando de Salmos, ¿no? No hay ni uno bueno. Pero escuchar esta Biblia es deprimente. Por eso hay que cambiarla. Y entonces modificamos, ¿no? Los religiosos siempre modificando la palabra de Dios para que suene un poquito mejor. Así que la modificamos y decimos, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Pero ¿qué dice Lucas 2:14? Dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. Buena voluntad para con los hombres. Y es que acababa de nacer Jesús y eso es lo que venía a traer. Buena voluntad de Dios, que sí que la tiene, a los hombres que no la tienen. Volvemos a Jeremías, ¿vale? Escucha lo que decía Dios a Jeremías sobre los falsos profetas. Le dice a Jeremías, los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? ¿Qué hay de importante en este versículo de Jeremías 5:31? Y mi pueblo así lo quiso. Te lo voy a volver a repetir, ¿de acuerdo? Porque tiene mucha importancia. Fíjate lo que le dice Dios a Jeremías sobre los falsos profetas y también sobre el pueblo, ¿de acuerdo? Dice Dios a Jeremías, los profetas profetizaron mentira
Está en Jeremías 5:31. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Y mi pueblo así lo quiso. Así que nosotros tenemos algo que decir, ¿verdad?, sobre estos falsos profetas. Yo no quiero un falso